sobre todo nombre, Jesucristo el Rey. Bienvenidos a Acércate, un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate a través de la palabra de Dios a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Hola, hola, ¿cómo están? Soy el pastor Osvaldo Palomo de Valley Church. Qué bueno que podemos estar juntos en este nuestro programa Acércate con el resumen de la enseñanza del domingo anterior. Recuerde que iniciamos una nueva serie siguiendo a Jesús. Esta es una serie de 4 semanas para ayudarnos a que como iglesia podamos desarrollar fuertes prácticas en el discipulado de cómo conocer a Jesucristo, cómo poder acercarnos a Él, a la palabra de Dios, la importancia de conocer a Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador, también la importancia de la comunidad de la iglesia y el trabajo del Espíritu Santo. En esto nos vamos a enfocar en estas 4 semanas. El domingo pasado, Esther, mi esposa, nos enseñó acerca de Jesús, de cómo acercarnos a Jesús, cómo conectarnos con Jesús, cómo acercarnos al corazón del cielo. Esto es lo que estamos aprendiendo en esta serie de Siguiendo a Jesús. Muchos de nosotros vemos a Jesús de manera errática. Algunos le tienen temor. Probablemente desde niños los asustaron con Jesús, entonces desarrollaron ese temor hacia nuestro Rey y nuestro Salvador. Hay otros que le tienen vergüenza por causa del pecado, porque muchas veces tenemos acciones, el pecado que nos asedia, dice la palabra, y no nos arrepentimos, entonces sentimos vergüenza. Se nos olvida que podemos venir delante del trono de la gracia, donde vamos a encontrar amor y misericordia. Hay otros, por ejemplo, que lo ignoran y lo desprecian y no se dan la oportunidad de conocerlo y de acercarse a Él. Este año 2020 ha sido un año totalmente diferente a todos los demás, aunque todos los años son diferentes, pero este 2020... Yo escuché a algunas personas decir como, el Señor me dijo, el año de la visión perfecta, 20 y 20. Escuché a otros decir, nosotros planificamos en nuestra iglesia por los próximos 5, 8 y 10 años, qué sé yo, no sé. Y resulta que no fue así, porque todo cambió de un momento a otro y más bien pareciera que tenemos una visión distorsionada de lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. Por eso es importante que usted y yo nos acerquemos a Jesús de manera correcta. Y una de las historias que nos ayudan a entender esto es la historia de Zaqueo. La conversación de Zaqueo con Jesús fue extraordinaria. Mire, Jesús cuenta la historia que Jesús pasaba ya por Jericó, esta ciudad que había sido edificada bajo maldición, pero Jesús la honró con su presencia. Vea qué interesante, el nombre de Zaqueo proviene de la raíz hebrea que significa puro. ¿Se imagina un cobrador de impuestos llamado puro? Nada que ver. Aquí vemos a Jesús en esta historia de Zaqueo salvando a un jefe de los publicanos. La gente lo aborrecía porque no era tan puro como decía su nombre. Pero Jesús quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Jesús vino a salvar los pecadores. Jesús vino por los enfermos y no por los sanos. Vea lo que dice Pablo allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 5. Dice, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo, dice Pablo, soy el pecador, el peor pecador de todos. ¿Se imagina? Pero termina diciendo el verso 5 de Primera de Tesalonicenses, pero Dios fue bueno y me salvó.
El apóstol Pablo, reconociendo de los pecadores, yo soy el más grande, dice. Cuando oye el mensaje, cuando oye lo que escuchamos, el canto que escuchamos, es todo lo contrario. Bendecidos, prosperados y en victoria, y qué sé yo, el apóstol y el profeta. Y Pablo dice, de los pecadores, el número 1 soy yo, pero Dios vino a salvarnos. Volvamos a la historia de Zaqueo. Narra esta historia que Zaqueo corrió al lugar donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol de higos para poder verlo, porque él era un hombre muy bajito, muy pequeñito. Era Zaqueo, decía el corito que cantábamos. Y Zaqueo conoció a Jesús porque él tenía una curiosidad de saber quién era Jesús. Para Zaqueo físicamente era imposible ver a Jesús. No lo podía lograr por sus propios medios. ¿Sabe algo? Cuando una persona en realidad quiere conocer a Jesús, va a usar cualquier medio, va a usar cualquier recurso para lograrlo. Aquí hay algunas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Conocemos verdaderamente a Jesús? Y la otra pregunta es, ¿estamos utilizando los medios correctos para poder acercarnos a Él? Recuerde que para conectarnos de manera correcta con Dios, lo tenemos que hacer a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, dice San Juan capítulo 14 y verso 6. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice la Escritura que pasamos a ser parte de su familia. Dice que ahora somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos confiado nuestras vidas a Jesucristo. Entonces nos bautizamos y dice Pablo que quedamos unidos a Él y que ahora tenemos el carácter de Cristo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Se imaginan el susto que se tuvo que haber pegado Zaqueo cuando Jesús lo volvió a ver y le dijo, bájate de ese árbol, porque hoy me hospedo en tu casa? Zaqueo solamente lo quería conocer, él quería ver quién era Jesús, pero Jesús lo invitó a tener una conversación familiar. Muchas personas se acercan a Jesús solamente por curiosidad, pero cuando Jesús nos llama por nombre, nuestras vidas son transformadas. Hay transformación en el ser humano. Dice el versículo 6 de Lucas 19, que es donde encontramos la historia de Zaqueo, que Zaqueo se bajó inmediatamente del árbol y que muy contento, muy alegre, se fue con Jesús para su casa. Ese es en el verso 6 de Lucas 19. ¿Sabe qué sucede en el verso 7? Aparecen los chismosos, aparecen las chismosas y empiezan a criticar a Jesús. Y entonces empiezan a decir, ¿cómo se le ocurre a Jesús andar con un hombre tan malo y tan pecador? Nosotros, decían, ¿verdad? Somos nación santa. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y vean a Jesús con ese maleante. Vean a Jesús con ese ladrón, cobrador de impuestos. Mire, hermano y hermana, usted que me escucha, no se nos puede olvidar que Jesús vino por los pecadores, que Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. Hoy usted y yo debemos de entender que solo Dios conoce el corazón de las personas. Nosotros no podemos ni debemos juzgar. Mateo capítulo 7 y verso 1 dice que no juzguemos a nadie, para que nadie nos juzgue a nosotros. Porque tal como juzga, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Si usted que nos está viendo está lejos de Dios, hoy es el día en que usted se puede acercar a Él. Acérquese a Jesús, no tenga temor, no tenga vergüenza, acérquese a Él. Pablo allá en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, antes estábamos lejos de Jesús, Dios nos ha acercado mediante la sangre de Jesucristo.
Si Jesús te está llamando por tu nombre, no te quedes en el árbol. Baja enseguida, llévalo a tu corazón y así podrás estar cerca de Él. Aún en medio de la adversidad, Jesús estará con nosotros, dice la Escritura, por la eternidad. Que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor, ni a izquierda ni a derecha, ni lo bueno ni lo malo. Zaqueo hizo algo muy interesante. Zaqueo públicamente se arrepintió y su vida fue transformada. Vea lo que dicen los versos del 8 al 10 allá en Lucas capítulo 19. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces esa cantidad. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, Zaqueo confesó lo que había hecho mal. Había perjudicado al prójimo de la forma o en la forma en que llevaba sus negocios, en la forma en que él cobraba sus impuestos. Zaqueo admitió que había cometido fraude, que él había abusado de su poder. Y es así como Zaqueo promete devolver 4 veces lo que se había robado. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama restitución. Para que la salvación llegue a tu casa, necesitas acercarte a Jesús. Es necesario acercarnos a Jesús. Y Él está ansioso porque nosotros nos acerquemos a Él. Estamos en nuestra serie Siguiendo a Jesús, una serie de 4 enseñanzas que nos van a ayudar a mejorar nuestro discipulado, nuestra relación con Dios, cómo profundizar en la palabra, cuál es la importancia de la comunidad y esa relación que debemos de tener con el Espíritu de Dios. Recuerde que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en Bunny Church. Búsquenos en las redes sociales, en nuestra serie Siguiendo a Jesús. Este domingo vamos a hablar acerca de cómo estar cautivados por su palabra. Recuerde lo que dice el Salmo 119, 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro sendero, a nuestro caminar. Recuerde, 10 de la mañana el domingo, Bunny Church. Gracias, les amamos y nos vemos pronto.